porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino para ir donde quiero. A partir de este momento usted sintoniza un programa que tratará temas del poder real. Ya queda con ustedes su conductor, Dr. Gustavo Salle. Para que soy duro de boca y no me asujeta ni un... ¿Qué tal, amigos? Buen día. Hoy vamos a tener una audición un tanto especial, tanto por su temática como por la extensión de la misma, lo cual implica naturalmente un verdadero desafío, por lo menos desde el punto de vista didáctico. Es difícil mantener la atención de la gente durante 90 minutos y sobre temas además que tienen su complejidad. Hoy nos proponemos demostrar la magnitud de la traición ideológica del Frente Amplio, transformado a través de un proceso de metamorfosis en fraude amplio. Y en ese proceso de transformación, yo diría en ese proceso de nefasta transformación que sufrió el Frente Amplio, hay una figura fundamental, por lo menos en el área más importante que pueden tener los partidos políticos, y es precisamente en el proyecto de modelo económico de país. Y el artífice de esa transformación es el actual ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori, que siempre fue una figura destacada dentro de esta fuerza política en lo que refiere a sus conceptuaciones de carácter económicas. Siempre fue un referente. Entonces, ¿qué mejor que apelar al estudio histórico, a lo que normalmente a nivel periodístico se llama la prueba del archivo, de lo que decía Danilo Astori, no solo allá por la etapa fundacional del Frente Amplio en la década del 70, sino una vez culminado el proceso dictatorial, o en pleno, precisamente, momento de transformación del proceso dictatorial en una salida hacia una democracia formal, tutelada, ¿verdad? Como evidentemente fue la salida de 1984. Para ello es preciso, obviamente, hacer citas textuales para manejar el tema con total lealtad intelectual. Nosotros en el 84 coleccionamos una revista que se llamaba Uruguay Hoy, que era del CIEDUR, un instituto en el que Danilo Astori era el secretario general, y estas revistas eran el insumo básico de la juventud de aquel entonces. Yo tenía 26 años de edad y leía ávidamente este material. ¿En el que se plasma? Bueno, se plasma el proyecto alternativo que plantea el Frente Amplio por intermedio de Danilo Astori con respecto a lo que deben ser los cambios que se deben registrar a nivel nacional y con un alcance estructural para superar todas las dificultades que se habían generado, no solamente durante la dictadura militar, sino a través de un largo proceso de agotamiento del modelo reprimarizador, es decir, del modelo agroexportador del Uruguay, y sobre todo reaccionar frente a las pautas del neoliberalismo que había cobrado gran empuje a través de los gobiernos autoritarios latinoamericanos, que fueron impuestos precisamente para esa transformación económica. Es decir, la motivación de los golpes de Estado, más allá de la lucha
con los grupos foquistas fue la implantación a sangre y fuego de un modelo neoliberal, ¿verdad?, con las características que tiene el modelo neoliberal en toda América del Sur, en el patio trasero de los Estados Unidos. Entonces vamos a ver cuál era la alternativa, qué decía Astori en 1984. Y en la revista antes referida, número 1, en la página 3, decía lo siguiente: si concibiéramos ahora una alternativa que significara volver a alguno de los ensayos fracasados en el pasado, estaríamos creando las condiciones no solo para repetir ese fracaso, sino, lo que es mucho más grave, para volver a atravesar en el futuro por la dolorosa experiencia del autoritarismo represivo. El agotamiento que hoy día muestra este último tiene que ser para nosotros mucho más que la finalización de una etapa histórica. Lo tenemos que interpretar como el telón definitivo del Uruguay tradicional, que es el de la crisis larga. Una respuesta nueva significa entonces hacer lo que nunca hicimos. Significa concebir, discutir y definir un proyecto de sociedad que nunca ensayamos antes. Significa tener claro que la alternativa consiste en una transformación profunda de toda nuestra estructura social, desde sus propios cimientos. Significa, en pocas palabras, remover la racionalidad fundamental de nuestra sociedad. ¿Y en qué se apoya hasta ahora esa racionalidad que es preciso remover? En la articulación que ha habido entre el lucro individual en lo interno y la dependencia en lo externo. Esos han sido los criterios fundamentales que han orientado las decisiones económicas. Y nuestra historia nos marca inequívocamente la progresiva divergencia que ha existido entre dichos criterios y los genuinos intereses nacionales, coincidentes por otra parte con los de la mayoría de la población. En las últimas etapas del neoliberalismo autoritario, esa divergencia alcanzó su máxima expresión en la historia contemporánea del Uruguay. Toda esa historia puede ser vista como una sucesión de etapas en la que el mantenimiento del lucro capitalista individual como criterio básico de las decisiones económicas internas muestra un creciente antagonismo con el desarrollo económico del país y simultáneamente profundiza la dependencia exterior. Luego dice, en pocas palabras, la novedad de la propuesta supone, en esencia, concebir un camino hacia el socialismo para el Uruguay. La fuerza y el impulso para iniciarlo en el caso de nuestro país ya no radica solamente en la rebeldía que provoca la presencia de un sistema injusto como el actual y la necesidad que se siente de buscar otro. También se fundamenta porque dicho sistema, además de injusto, no es viable en el Uruguay y no lo es desde su propia lógica de funcionamiento. Bien, amigos, aquí tenemos a la Astori de 1984. Aquí tenemos a la Astori que nos estaba diciendo que el agotamiento del modelo de país agroexportador dependiente es inviable. Pero además de inviable, amigos, y esta es una nota muy importante que debemos destacar, hay una profecía. La profecía es que si se mantiene ese modelo de país, vamos a terminar en una nueva dictadura.
en un nuevo proceso autoritario. Ahora bien, a la luz de lo que ha sido el gobierno del fraude amplio desde el 2005 a la fecha, con la conducción de este señor, de este contador, nosotros tenemos que hablar de una profecía autocumplida. Es decir, es Danilo Astori y su transformación la que conduce, en todo caso, a que lo que él adelantó en 1984 estemos corriendo el riesgo de que se verifique en poco tiempo. ¿Por qué? Porque todas estas ideas revolucionarias referidas a las estructuras económicas del país fueron absolutamente dejadas de lado por el contador Danilo Astori y se abrazó y profundizó precisamente las pautas históricas que criticaba en esta revista. Aquí, amigos, yo les tengo que confesar algo. Hay una importante cuota de emocionalidad en este análisis. Porque yo fui de los jóvenes que muy precozmente, ya en el 71, consumía ávidamente este material y estaba profundamente convencido, y la historia nos ha dado la razón parcialmente, de que el modelo capitalista en el país lo tornaba un país inviable. Yo sé que a esta altura del partido, muchos de los que me están escuchando están pensando lo siguiente. Yo también lo estoy pensando, y además es una experiencia, es una situación vivencial. Si bien el modelo es inviable, y de ello no hay duda, no podemos perder de vista que esta revista es del año 1984 y que a tan solo 5 años de la edición de esta revista implosionó el sistema de economía planificada que defiende Astori en 1984, según lo vamos a ver conforme a la lectura de estas revistas y a sus conceptuaciones en ellas editadas. No pierdo de vista, amigos, que el modelo alternativo, el modelo socialista, implosionó por factores endógenos, por factores propios del sistema y naturalmente por una tenaz guerra de la oligarquía internacional, es decir, factores externos. Pero bueno, la conclusión es una: fracasó. Fracasó el modelo socialista, quedó el sistema capitalista. Así estamos, en un país inviable, en un país quebrado, en un país fundido, en un país desmantelado, en un país lumpenizado, en un país inmerso en una guerra fratricida entre el sector lumpen del país, que cada vez aumenta más, y el sector constituido por el proletariado, por el trabajador, por el empleado y naturalmente por la burguesía. Esa es entonces la situación dilemática y resuelta por el momento, no solamente que vive el uruguayo, sino que vive la mayoría de los pueblos del planeta. Pero no nos vamos a ir a un enfoque global, nos vamos a ceñir, a marcar estas diferencias. Y quiero hacer una precisión. Fracasó el sistema socialista, no cambió el imperialismo, y en todo caso sí cambió para profundizar sus políticas salvajemente elitistas y antipopulares. Por supuesto que el capitalismo ha tenido transformaciones,
Leía en estos días un viejo libro de economía que me permitía advertir, según lo relataba el autor, que en sus orígenes, en el mercantilismo como embrión del sistema capitalista, previo a la explosión de la revolución industrial, teníamos un capitalismo comercial, es decir, en todo caso la acumulación de capital se producía preferentemente por la actividad del comercio internacional. Verificada la revolución industrial, que la viabiliza, entre otras cosas, la acumulación previa a través del comercio y más atrás la conquista de América, es decir, la conquista de América cumple un rol preponderante, fundamental, la exacción, el robo, la rapiña que sufren los pueblos originarios de América a manos del invasor europeo, permitió con el tiempo toda esta transformación. Y nos pasamos de un capitalismo comercial a un capitalismo industrial, fruto de la revolución industrial. Pero luego, amigos, viene la peor etapa del capitalismo, la que estamos viviendo hoy, y según lo vamos a ver en esta audición con ejemplos prácticos. Estamos viviendo la etapa del capitalismo financiero, es decir, donde la actividad financiera es la fuente de lucro y de acumulación principal de la élite oligárquica, desplazando incluso a un segundo plano la actividad comercial e industrial. Esa nueva característica del capitalismo lo torna más inhumano, más salvaje, más autodestructivo y al mismo tiempo más inviable de su permanencia en el tiempo. ¿Por qué? Porque no hay quien pueda soportar las consecuencias de este timo, de este fraude en el que estamos los ciudadanos comunes del mundo inmersos para beneficiar a una pequeña élite banquera. Yo no tengo la solución, yo no tengo la alternativa. Comprendan que estos son procesos socioeconómico-políticos de largo aliento. Habrá que construirla, habrá que tomar la experiencia negativa del socialismo fracasado, la experiencia negativa del capitalismo autodestructivo y salvaje, inhumano y terrorista, para crear una nueva. Yo tengo 58 años y medio, no voy a ver esa etapa, estoy tratando de participar con un granito de arena en el desierto del Sahara, con la humilde, el humilde propósito de generar cuando menos la inquietud de pensar, la inquietud crítica, la inquietud analítica, la inquietud que rompe el discurso politiquero. Miren amigos, si algo impulsa a mantener esta audición es contrarrestar las mentiras de los discursos de la clase política, la farsa, el engaño, el embuste en que permanentemente el político actual uruguayo somete a la ciudadanía. Si algo hay claro hoy, amigos, es que los partidos políticos con representación parlamentaria y sobre todo los 4 más importantes son un partido único que responden bien y fielmente a los intereses de esta élite que Danilo Astori en el año 1984 destacaba, que el propio Seregni en el discurso del año 1971, 26 de marzo de 1971, en la explanada de la Intendencia decía, como tantas veces repito, o terminamos con la oligarquía o la oligarquía termina con el país. No había posiciones eclécticas en Seregni, por lo menos en el Seregni del 71. Y el tiempo y los hechos le dieron la razón. La oligarquía está terminando con el Uruguay. Pero lo paradójico, lo triste, lo que genera ira, por lo menos en quien está hablando, es que hoy
el que viabiliza los intereses de una oligarquía que termina con el país, es Astori, es Vázquez, es el MPP, es el Partido Comunista, es el PPP, es Constanza Moreira. Son los hijos de los desaparecidos, de los torturados y los muertos, hoy devenidos en funcionales, en facilitadores del gran capital oligárquico internacional. Son ellos quienes votaron la bancarización, amigos. Son ellos los que nos entregan a las fauces de una fiera salvaje criminal como es el banquero. Y traje para ilustrar estos conceptos, y están aquí arriba de la mesa, y ustedes lo van a poder observar porque nuestro amigo Mateo Echegoyen está filmando. Traigo los artículos de prensa con respecto, por ejemplo, a la manipulación de la tasa LIBOR, sucedida en el 2012, en la que 4 o 5 bancos manipularon fraudulenta y criminalmente nada más y nada menos que la tasa LIBOR. Le voy a explicar a ustedes, si nos da el tiempo, qué es la tasa LIBOR, para que ustedes aprecien la magnitud del poder de estos individuos, los banqueros, a quien nos entrega Danilo Astori a través de la ley de bancarización para robarnos. Es decir, quiero ser bien claro, amigos, el fraude amplio en una ley inconstitucional, cercenando nuestra libertad de contratación, utilizando el poder coercitivo del Estado, nos obliga a que seamos sodomizados financieramente, económicamente, por los mayores criminales del mundo, por los narcotraficantes de último estadio en la cadena del narcotráfico, que son los banqueros, los autores de los fraudes más grandes de la historia, como la manipulación LIBOR o como las hipotecas subprime, donde está metido JP Morgan, donde está metido Goldman Sachs, donde está metido Citibank, donde está metido el Banco de Londres. A vista y paciencia, amigos, de las máximas autoridades. Marvin King, el gobernador del Banco de Inglaterra, y Herbert Bernanke, en su momento presidente de la Reserva Federal, sabían de la manipulación, viabilizaron la manipulación, dejaron robar a los ciudadanos del mundo en billones y billones de dólares. Y a esa gente nos tira este individuo, que ahora van a ver lo que decía del sistema financiero en el Uruguay, lo que había que hacer con el sistema financiero en el Uruguay. Esto es un adelanto de los distintos temas que están involucrados para que ustedes vean la magnitud de la traición. ¿Y saben qué? Si el sistema socialista era inviable, si era malo, si los pueblos lo desterraron, y si el sistema capitalista, en todo caso, ustedes consideran que es bueno, y Astori de hecho considera que es bueno, por algo lo está profundizando, yo creo que tiene que tener la lealtad, la moralidad de explicarnos esta incongruencia técnica, esta transformación, de decirnos por qué ahora reproducir el modelo que él decía agotado y que nos llevaba a la dictadura ya no es tan malo y no nos va a llevar a la dictadura. No nos ha dicho nada, por el contrario, nos sigue engañando, nos sigue mintiendo, nos sigue diciendo que es un hombre de izquierda y permanentemente apelan a la emotividad de la masa frente amplista para mantener vigente el tema, el manipulado tema de la izquierda y de la derecha, también manipulado por la burocracia sindical, que sabe y conoce esta transformación. Bien, tratemos de mantener el hilo conductor de esta audición, que vuelvo a repetir, tiende a ser un cotejo entre las conceptuaciones de 1984 y lo que se está haciendo hoy en la práctica. Permítanme una nueva lectura. El punto de partida
es un reajuste salarial real y selectivo, que suponga el aumento generalizado de las remuneraciones de los trabajadores y los pasivos, en el marco más amplio de una redistribución del ingreso. No es cierto, como se ha afirmado muchas veces en el país, que no hay recursos para financiar este incremento salarial. Lo que hay que decir es de dónde se saca. Y hay varios lugares de dónde sacarlos. Y vamos a ir a una pausa y vamos a ver cómo el contador Astori nos daba la solución. Nos decía de dónde sacar. Vamos a la pausa, Federico. Promesas que nunca cumplieron. Porque cuando El Frente Amplio hay una figura fundamental, por lo menos en el área más importante que pueden tener los partidos políticos, y es precisamente en el proyecto de modelo económico de país. Y el artífice de esa transformación es el actual ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori, que siempre fue una figura destacada dentro de esta fuerza política en lo que refiere a sus conceptuaciones de carácter económicas. Siempre fue un referente. Entonces, ¿qué mejor que apelar al estudio histórico, a lo que normalmente a nivel periodístico se llama la prueba del archivo, de lo que decía Danilo Astori? No decía. Hoy vamos a tener una audición un tanto especial, tanto por su temática como por la extensión de la misma, lo cual implica naturalmente un verdadero desafío, por lo menos desde el punto de vista didáctico. Es difícil mantener la atención de la gente durante 90 minutos y sobre temas además que tienen su complejidad. Hoy nos proponemos demostrar la magnitud de la traición ideológica del Frente Amplio, transformado a través de un proceso de metamorfosis en fraude amplio. Y en ese proceso de transformación, yo diría en ese proceso de nefasta transformación que sufrió el... Porque a los que mandan no les cabreteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino para ir donde quiero. A partir de este momento usted sintoniza un programa que tratará temas del poder real. Ya queda con ustedes su conductor, Dr. Gustavo Salle. Para que soy duro de boca y no me asujeta ni un... ¿Qué tal, amigos? Buen día.